Instrucciones previas. Haz una pausa en el video para responder y escribir tus respuestas. Antes de comenzar a escribir tus respuestas, anota la fecha, número de lección y tu nombre para que podamos identificarte. Al finalizar, toma una foto a tus notas de la clase y envíalas al correo tareascampus@gmail.com para validar tu participación. Para continuar, haz una oración para tener la guía del Espíritu. Lección 10. La oración y la revelación. Curso fundamental, enseñanzas y doctrina del Libro de Mormón. Lectura asignada para esta lección, el discurso El Espíritu de Revelación del Elder David A. Bednar. En nuestro primer segmento, analizaremos el tema Dios escucha las oraciones. Piensa por un momento las formas en que la tecnología nos ayuda a comunicarnos con otras personas y haz una lista por escrito de esas formas en que la tecnología nos ayuda. Haz una pausa y escribe. Bien, aunque la tecnología nos permite comunicarnos con casi cualquier persona que querramos, ¿por qué a veces se nos dificulta comunicarnos eficazmente con nuestro Padre Celestial? Medítalo por un momento y escribe tu respuesta. Leamos 3 Nefi 14 del 7 al 11 y mientras leemos, presta atención a fin de determinar lo que el Salvador enseñó acerca de la disposición del Padre Celestial para contestar nuestras oraciones. Bien, leamos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Oh, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra, o si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Muy bien, entonces, después de leer, responde esta pregunta. ¿Qué principio enseñó el Salvador acerca de la disposición del Padre Celestial para contestar nuestras oraciones? Por favor, responde por escrito. Recuerda que los principios se pueden expresar de muchas maneras. Uno de los principios o una de las formas en que podríamos expresar el principio que aprendimos puede ser el siguiente. El Padre Celestial nos escucha y nos responde cuando pedimos, buscamos y llamamos. Para reforzar el principio anterior, leamos la siguiente cita del presidente James E. Faust. Ninguna autoridad terrenal puede separarnos del acceso directo a nuestro Creador. Nunca surgen fallas mecánicas ni electrónicas cuando oramos. No hay límite para el número de veces en que oremos al día ni para la duración de las oraciones. No hay una cantidad fija de asuntos por los que deseemos rogar en cada oración. No tenemos que pasar por secretarios ni tenemos que pedir hora para acercarnos al trono de la gracia. Podemos llegar a Él en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué piensas de esta cita? Medita por un momento al respecto. Bien, responde por escrito la siguiente pregunta. ¿Qué podrían decir para ayudar a las personas que no oran a menudo porque no creen que Dios escucha ni contesta sus oraciones? Por favor, responde por escrito. Ahora leamos la siguiente escritura y pongamos atención a fin de descubrir lo que Nefi enseñó acerca de la oración. Leamos 2 Nefi 32, del 8 al 9. Y ahora bien, amados hermanos míos, percibo que aún estáis meditando en vuestros corazones y me duele tener que hablaros concerniente a esto.
Porque si escuchaseis al Espíritu que enseña al hombre a orar, sabríais que os es menester orar. Porque el espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña que no debe orar. Mas he aquí, os digo que debéis orar siempre, y no desmayar, que nada debéis hacer ante el Señor, sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que Él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestras almas. Basándonos en la escritura que acabamos de leer, responde por escrito las siguientes preguntas. ¿Qué creen que significa orar siempre? ¿Qué ejemplos han visto de personas que oran siempre? ¿De qué manera han sido bendecidas esas personas debido a esa práctica? ¿Qué significa para ustedes que, al suplicar su ayuda, el Señor consagrará los esfuerzos que hagan para el beneficio de su alma? En nuestro segundo segmento, estudiaremos que todos los seguidores de Jesucristo pueden recibir revelación personal. Piensa por un momento en tus propias necesidades. ¿Por qué sería importante recibir revelación personal para esas necesidades? A continuación vamos a ver un poco sobre la vida de Nefi. ¿Recuerdas que cuando su padre Lehi tuvo el sueño del árbol, de la barra de hierro, del edificio grande y espacioso, Nefi se sintió motivado e interesado en saber más al respecto? Bueno, vamos a leer una escritura para ello. Leamos 1 Nefi 10, del 17 al 19. Y aconteció que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi padre concernientes a las cosas que había visto en su visión, y también las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios era el Mesías que habría de venir, yo, Nefi, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de estas cosas, por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados como en el tiempo en que se manifieste Él mismo a los hijos de los hombres. Porque Él es siempre el mismo ayer, hoy y para siempre, y la vía ha sido preparada para todos los hombres desde la fundación del mundo, si es que se arrepienten y vienen a Él. Porque el que con diligencia busca, hallará, y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo en estos días como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros. Por tanto, la vía del Señor es un giro eterno. ¿Qué enseñan esos versículos acerca de la revelación personal? Responde por escrito. Una doctrina que podríamos definir de lo anterior podría ser la siguiente. Dios revela la verdad mediante el poder del Espíritu Santo a todos aquellos que buscan diligentemente obtener conocimiento. Para reforzar la doctrina anterior, leamos la siguiente cita del elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dijo: el espíritu de revelación no se limita a las autoridades que presiden la iglesia, sino que le pertenece y debe estar en vigor en la vida de todo hombre, toda mujer y todo niño que alcanza la edad de responsabilidad y que concierta convenios sagrados. El deseo sincero y la dignidad invitan al espíritu de revelación a nuestra vida. Bien, ¿qué piensas de la cita? Responde la siguiente pregunta. ¿Por qué es esa enseñanza del elder Bednar alentadora para ustedes? Debemos recordar que debido a los deseos de Nefi, su dignidad y su fe, él también tuvo una visión del árbol de la vida.
Sin embargo, la reacción de Lamán y Lemuel ante la visión de su padre fue muy diferente a la de Nefi. Leamos 1 Nefi 15, del 1 al 3 y del 7 al 9. Y ocurrió que después que yo, Nefi, hube sido arrebatado en el espíritu y hube visto todas estas cosas, volví a la tienda de mi padre. Y sucedió que vi a mis hermanos y estaban disputando entre sí concerniente a las cosas que mi padre les había hablado. Porque verdaderamente les habló muchas grandes cosas que eran difíciles de comprender, a menos que uno recurriera al Señor. Y como eran duros de corazón, no acudían al Señor como debían. Y dijeron: He aquí, no podemos comprender las palabras que nuestro Padre ha hablado concerniente a las ramas naturales del olivo, y también con respecto a los gentiles. Y les dije: ¿Habéis preguntado al Señor? Y me contestaron: No, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. ¿Qué asunto importante nos enseñan esos versículos? Muy bien, vamos a leer dos pasajes de las Escrituras a continuación. El primero de ellos es 1 Nefi 15 del 10 al 11, pero antes de leerlo, observen que en el versículo 11 se encuentra un principio, una declaración con el formato sí, entonces. Así que por favor, anota ese principio en tu cuaderno después de leer la Escritura. Dice así: He aquí les dije, ¿cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? ¿No recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas estas cosas. Medita esta escritura y escribe el principio que se declara en este versículo, en el versículo 11. Ahora leamos Alma 26:22. Dice así: Sí, al que se arrepiente y ejerce la fe y produce buenas obras y ora continuamente sin cesar, a éste le es permitido conocer los misterios de Dios. Sí, a éste le será permitido revelar cosas que nunca han sido reveladas. Sí, y a éste le será concedido llevar a miles de almas al arrepentimiento, así como a nosotros se nos ha permitido traer a estos nuestros hermanos al arrepentimiento. ¿Cómo podrían utilizar lo que se declara en 1 Nefi 15 del 10 al 11 y Alma 26:22 para enseñarle a alguien cómo buscar respuestas a sus oraciones? Escriban su respuesta. Bien, leamos ahora Jacob 4:6. Dice así: Por tanto, escudriñamos los profetas y tenemos muchas revelaciones y el espíritu de profecía. Y teniendo todos estos testimonios, logramos una esperanza, y nuestra fe se vuelve inquebrantable, al grado de que verdaderamente podemos mandar en el nombre de Jesús, y los árboles mismos nos obedecen, o los montes, o las olas del mar. Es importante aclarar, en este punto, que escudriñar los profetas significa leer sus palabras en las Escrituras. Así que, por favor, responde la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que estudiar las palabras tanto de profetas antiguos como de los últimos días puede ayudarnos a recibir revelación del Señor? Para reforzar lo estudiado, leamos la cita del elder Robert D. Hales del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dice: Si deseamos hablar con Dios, oramos. Y si deseamos que Él nos hable, escudriñamos las Escrituras, porque por medio de sus profetas recibimos sus palabras. Él entonces nos enseñará a medida que prestemos atención a la inspiración del Espíritu Santo. Si no han escuchado su voz hablarles últimamente, diríjanse a las Escrituras con un nuevo enfoque y oídos prestos. Ellas son nuestro salvavidas espiritual.
Piensa por un momento en alguna dificultad o desafío que estás enfrentando. ¿Has orado y has leído las Escrituras para encontrar la guía del Señor? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, que te acerques al Señor a través de la oración y a través de estudiar las Escrituras. A continuación vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras en el Libro de Mormón que nos enseñan la forma en que el Señor puede ayudarnos o puede responder nuestras preguntas. Por favor, cada vez que leamos una escritura, haz una pausa y escribe cómo es que el Señor responde a nuestras oraciones o a nuestras súplicas de acuerdo con esa escritura. Primera Nefi 8:2. Y sucedió que mientras mi padre estaba en el desierto, nos habló diciendo: he aquí he soñado un sueño, o, en otras palabras, he visto una visión. Jacob 7:5. Y tenía la esperanza de desprenderme de la fe, a pesar de las muchas revelaciones y lo mucho que yo había visto concerniente a estas cosas, porque yo en verdad había visto ángeles, y me habían ministrado, y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando. Por tanto, yo no podía ser descarriado. Elamán 13:5. Y les dijo: he aquí yo, Samuel, un lamanita, declaro las palabras del Señor que Él pone en mi corazón. Y he aquí, Él me ha puesto en el corazón que diga a los de este pueblo que la espada de la justicia se cierne sobre ellos, y no pasarán 400 años sin que caiga sobre ellos la espada de la justicia. Primera Nefi 4:6. E iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Enos 1:10. Y mientras así me hallaba luchando en el Espíritu, he aquí la voz del Señor de nuevo penetró mi mente, diciendo: visitaré a tus hermanos según su diligencia en guardar mis mandamientos. Les he dado esta tierra, y es una tierra santa, y no la maldigo sino por causa de iniquidad. Por tanto, visitaré a tus hermanos según lo que he dicho, y sus transgresiones haré bajar con dolor sobre su propia cabeza. Y por último, tercer Nefi 11:3. Y aconteció que, mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron, y no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Las citas a continuación nos ayudarán a entender mejor la forma en que el Señor responde y nos ayuda. El elder Boyd K. Packer, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo: el Espíritu no atrae nuestra atención por medio de gritos ni de sacudidas bruscas. Por el contrario, nos susurra, nos acaricia tan tiernamente que si nos encontramos demasiado enfrascados en nuestras preocupaciones, quizás no lo percibamos en absoluto. En algunas ocasiones nos presionará con la firmeza necesaria para que le pongamos atención, pero la mayoría de las veces, si no hacemos caso a esa suave impresión, el Espíritu se alejará y esperará hasta que acudamos en su busca y lo escuchemos y digamos, según nuestra propia manera de expresarnos, como Samuel de antaño le dijo al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el elder Richard G. Scott, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo: muy raramente recibirás sus respuestas mientras aún te encuentras de rodillas, ni siquiera cuando ruegues para tener una respuesta inmediata, sino que recibirás inspiración en momentos de silencio en que el Espíritu pueda llegar más efectivamente a tu mente y a tu corazón. Por consiguiente,
debes encontrar momentos de tranquilidad con el fin de darte cuenta cuando se te está instruyendo y fortaleciendo. ¿Qué piensas de estas citas que hemos leído? Medita al respecto y su mensaje a nosotros. Así que podemos aclarar algo en este punto. No elegimos la forma en que Dios nos revela la verdad, pero cuando actuamos con fe, preparamos mejor nuestro corazón y nuestra mente para recibir revelación. Por favor, anótalo en tu cuaderno. El último segmento que estudiaremos dice: recibir revelación y actuar de conformidad con ella. Leamos un par de escrituras. Primeramente, leamos 2 Nefi 28:30. Pues he aquí, así dice el Señor Dios: daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría. Pues a quien reciba, le daré más, y a los que digan, tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieren. Ahora leamos Alma 12 del 9 al 11. Y Alma empezó a explicarle estas cosas, diciendo: a muchos les es concedido conocer los misterios de Dios. Sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer, sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y la diligencia que le rinden. Y, por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios al grado de conocerlos por completo. Y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios, y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Así que, ¿qué enseñan esos pasajes que podría ayudarnos a recibir más revelación personal? Escribe tu respuesta. Algunos principios que podemos obtener de lo que hemos leído pueden ser los siguientes. El Señor nos revela la verdad de conformidad con nuestra diligencia en dar oído a su palabra. Y a menudo recibimos revelación línea por línea. Entonces, por favor, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué piensas que el Señor requiere que seamos obedientes a lo que Él ya nos ha revelado antes de revelarnos más conocimiento? ¿Qué significa que la revelación se recibe línea por línea? Por favor, escribe tus respuestas. Para finalizar y reforzar lo que hemos estudiado, leamos dos citas a continuación. El presidente Thomas S. Monson dijo: si alguno de nosotros ha sido lento en dar oído al consejo de orar siempre, no hay mejor momento para comenzar que ahora mismo. William Cooper declaró: Satanás tiembla cuando ve de rodillas al más débil de los santos. ¿Qué piensas de esta cita? Medita, por favor, un momento. El elder David A. Bednar también dijo lo siguiente: la mayoría de las veces, la revelación viene en pequeños incrementos a lo largo de cierto tiempo y se concede de acuerdo con nuestro deseo, dignidad y preparación. De manera gradual y delicada, esas comunicaciones del Padre Celestial destilan sobre nuestra alma como rocío del cielo. Este modelo de revelación tiende a ser más común que infrecuente.
Medita, por favor, esta cita. Para finalizar, solo quiero compartir mi sentimiento de que ciertamente Dios nos revela. Tenemos derecho a revelación y el Señor nos da a conocer las cosas que necesitamos y que son justas siempre y cuando nosotros las busquemos y pidamos su ayuda. Recuerda que recibir revelación tiene un precio, el precio del esfuerzo que hagamos por obtenerla. Y solamente si hacemos ese esfuerzo, entonces recibiremos de Dios la revelación y la guía que necesitamos y que buscamos. En el nombre de Jesucristo, amén.